Vamos a comenzar entonces en este día con este estudio bíblico, el cual la juventud me ha solicitado entregar a la iglesia, y hoy vamos a aprender acerca de los atributos de Dios. Vamos a aprender acerca más en profundidad de lo que es nuestro Dios. Si yo le preguntara, por ejemplo, a alguno de ustedes, ¿qué atributo conocen de Dios? ¿Qué atributos me podrían nombrar ustedes de Dios? Decirme, tal vez, Dios es bueno, Dios es amor. ¿Alguien tiene algo para decir? Nuestra pastora dice Dios santo. Nuestra hermana Krishna, la omnisciencia de Dios. Amén. También, respuesta correcta. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? Misericordioso también, por allá. Bondadoso, amén. La paciencia de Dios, mire qué grande. Paciente espera por nosotros. Mi hermano Danilo, ¿quiere decir algo? Según algunos teólogos hay varios atributos de Dios que los pueden clasificar sobre los atributos naturales y los atributos morales. En ellos se encuentra la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia del Señor, la justicia, que ese está dentro de uno de los atributos morales de Dios, el amor también, y Amén. Muchos más que podemos encontrar. Amén. Amén. Está ciertamente en lo correcto nuestro hermano Danilo. Nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, nos hemos encontrado con Él, hemos conocido de Dios, hemos gustado de sus atributos sobre nuestra propia vida y hemos gustado de ese amor tan maravilloso, el cual podemos encontrar a través de cada mañana. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que no hemos perecido por la misericordia del Señor, porque nuevas son cada mañana y porque grande es la fidelidad de Dios. Ahí tenemos otro atributo, Dios es fiel. Pero hoy he querido preparar este estudio para que podamos hablar más en profundidad, para que podamos ir a la palabra del Señor, a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Bueno, Lucas me preguntaba, papá, pero ¿por qué se ve a Dios ahí y no se le ve el rostro? La Biblia dice que nadie lo ha visto, solamente a Moisés se le fue permitido ver sus lomos, así dice la palabra. Es tanta la santidad de Dios que si nosotros llegásemos a verlos caeríamos como muertos. Así dice la Biblia. Amén. Así que, bueno, quiero que vayamos a la palabra del Señor con el texto base del día de hoy, para que partamos, el cual va a estar en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a la Biblia. Le voy a pedir, por favor, a mi pastora que pueda dar lectura al capítulo número 9, versículo 6 del libro de Isaías, en donde vamos a tener el texto base del día de hoy para que le pueda prestar el... Sí, Isaías 9:6, el texto base para este estudio bíblico, en el nombre del Señor. Damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Todo eso cierto. Cerca de 800 años antes de la manifestación de Jesús en la carne, el profeta Isaías, conocido también como el quinto evangelio, Isaías da a conocer y comienza a dar atributos de lo que es Dios. Atributos acerca de su santidad lo podemos leer en el capítulo 6. La Biblia establece que cuando él ve el trono de Dios, dice: ay de mí que siendo un hombre inmundo de labios, he tenido la oportunidad de ver la gloria de Dios, de manifestar. Vio los seres ardientes, los serafines, vio que la gloria del Señor llenaba todo el lugar y decían: santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Amén. O sea, comienza el profeta Isaías dándonos de los atributos principales y uno de los atributos más grandes de Dios, que es la santidad de Dios, que es el Dios santo, el Dios alto y sublime. La santidad de Dios habla de su majestad, de su grandeza, de su pureza, de la perfección moral. Muy bien lo decía mi hermano Danilo. En Dios no hay mancha, no hay pecado. Recordemos, estamos separados, apartados en santidad, apartados, alejados del pecado.
Es por eso que la Biblia establece que desde un principio, cuando el hombre cae, cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, Romanos 3:23 lo grafica muy bien y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, apartados, alejados, porque Dios no puede habitar con el pecado. Lo santo y lo profano nunca, amados hermanos, va a tener relación. Entonces en Él hay pureza, en Él no hay mancha, en Él no hay defecto, en Él tampoco hay maldad. Dios es único y no hay y nunca habrá una creación, mi amado hermano, nadie tan perfectamente ni santo como lo es nuestro Dios. O sea, no existen santos, no existen, amados hermanos, nosotros tampoco que nos vayan a beatificar como lo hace la Iglesia Católica o a canonizar, porque el único santo, alto, sublime, puro, perfecto, sin mancha, sin arruga y sin maldad es solamente nuestro Dios. Amén. Lo podemos leer y lo grafica muy bien también Isaías, como lo dice en este texto bíblico, capítulo 57, versículo 15, dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Quise colocar esta imagen en esta diapositiva, lo que grafica el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando dice que él ve el trono de Dios. Obviamente no podía ver sus rostros, dice que las faldas cubrían el templo y debido a la santidad de este hombre no podía tal vez soportar estar delante del Señor, porque es tan santo, es tan grande, es tan puro, es tan sublime que incluso no hay necesidad de luz porque su gloria todo lo llena y todo lo cubre. La santidad de Dios, mi amado hermano, está manifestada desde el principio de la creación. Pero como pastor, se lo explico, desde el huerto del Edén el hombre es expulsado. No podía habitar juntamente con Dios porque Dios es santo. El hombre cae en pecado y el hombre separado es expulsado. Lo podemos ver cuando es expulsado del huerto del Edén y coloca a esos dos ángeles, mi amado hermano, resguardando. Lo podemos volver a ver en el tabernáculo. En el tabernáculo, antes de entrar al lugar santísimo, habían también dos ángeles, amados hermanos, con unas espadas bordadas en las telas, lo que graficaba que el hombre no tenía acceso, estaba resguardado la entrada. El hombre estaba expulsado solamente en el día de la expiación. El hombre consagrado de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, expiar los pecados, mi amado hermano, y solamente cubrirlos. No había, mi amado hermano, un quitar el pecado, no. Había solamente cubrirlos. Era tan santo aquel lugar en donde estaba el arca de la alianza, era tan santo que solamente el sumo sacerdote podía entrar e incluso, mis amados hermanos, era mucha la preparación. Si un hombre tal vez entraba sin estar en santidad, sin estar con el debido respeto que era poder estar delante de la presencia del Señor que simbolizaba el arca de la alianza, podía caer muerto instantáneamente. Recordemos a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Recordemos a Usa, que quiso tener la buena intención de detener para que el arca no cayera y cayó absolutamente muerto. La santidad de Dios es algo tan grande y tan sublime. Dios es santo y 3 veces santo. La Biblia nos enseña que la magnificencia más grande, la alabanza más grande que podemos darle a Él es santo, 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 3 veces santo. Gloria al Señor, Él ya está aquí junto a nosotros. Puedo sentir a Dios en medio de nuestra vida. Podemos también encontrar la eternidad de Dios. Por favor, hermana Krishna, búsqueme el Salmo 90, versículo 2, mientras explico. La eternidad de Dios. Él no tiene principio y no tiene fin. Él ha existido por siempre y desde siempre. Existirá por toda la eternidad. Este es un concepto muy difícil, incluso para los creyentes, entenderlo. La gente se pregunta, y tal vez usted o yo más de alguna vez nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién creó a Dios? La pregunta del ateo
la pregunta del agnóstico, la pregunta de aquel que duda de la existencia de Dios. ¿Y quién creó a Dios? Le dicen. Es que Él no tiene inicio, no tiene término. Él es eterno. Él es alto, es sublime, es excelso. Yo soy el alfa y la omega. Aleluya. Soy el principio, soy el fin. Él está aquí, hermanos. Mi hermana Krishna, por favor, el texto. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes de que se formasen los montes, antes que se formase la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tu Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Constantemente Dios está presente. Vamos al principio, en la creación dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Desde el principio Él está. Las visiones de Daniel, las visiones de Juan en el Apocalipsis, las visiones de los grandes profetas, desde el inicio hasta el fin de los tiempos revelados, Dios siempre ha estado presente. Y su manifestación, mi amado hermano, siempre ha estado en medio de su pueblo. La eternidad de Dios no tiene principio, no tiene fin. Él, mi amado hermano, contrario a todos nosotros, Él es un Dios ilimitado. Es un Dios que no fue creado por nadie. Existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés pregunta su nombre en medio de la zarza que ardía y que no se consumía, la respuesta fue: yo soy el que soy. Porque ciertamente es un nombre eterno, un nombre que es y será conocido por todas las eternidades y por todas las edades. En los registros antiguos, mis amados hermanos, de las civilizaciones muy antiguas, existen escritos acerca de Dios. Y cuando nosotros partamos de esta tierra, si es que Él no viene antes, las generaciones venideras seguirán hablando de Dios. Y el día de mañana, cuando Cristo retorne por nosotros, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bendito sea su nombre. Un nombre que proclama la eternidad. No hay inicio, no hay final. Dios es eterno. Alabanza sea su nombre. Vamos a los 3 atributos que nombraba nuestro hermano Danilo. Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. Omnipotente, todo el poder. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Y tenemos el privilegio de que en esta tarde está aquí con nosotros. Un Dios omnipotente, todopoderoso. Nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué habrá imposible para Él? ¿Qué habrá imposible para el Todopoderoso? Para el alto y sublime, para aquel que es eterno, para aquel que durante todas las eras es conocido, es alabado, es adorado. Que habrá imposible para aquel que con la voz de su palabra los montes y los collados fueron. Bendito sea el nombre del Señor creado. Que habrá imposible para Él cuando el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El libro de Génesis dice: y Él dijo que sea la luz, y por su palabra la luz fue. Por su palabra fue apartada de las tinieblas. Imagínense que el poder que tiene la palabra de Dios. Todopoderoso. Un Dios ilimitado en todos los aspectos. Por esta razón Dios puede hacer lo que desea y en la forma en que Dios quiera hacerlo. Es por eso que siempre me he negado a la mala interpretación que dan del texto en Apocalipsis 3:20. Y aquí estoy a la puerta y llamo, cuando dicen Dios es todo un caballero, usted tiene que abrirle el corazón. Eso es una falacia argumentativa.
Porque Dios es soberano, es todopoderoso. Él no nos tiene que pedir permiso. Él está sentado en su trono y las lágrimas de cocodrilo que nosotros a veces hacemos no mueven a Dios. Él es todopoderoso y solamente con decir la palabra, todas las cosas son hechas y formadas solo al instante. Es tanto el poder de Dios que toda la creación de Dios es perfecta. Si usted, mi amado hermano, ve la estructura de nuestro ADN, tiene mucho que ver también con Dios. Cada parte de nosotros creada tiene que ver con Él. Se dice que la correcta pronunciación del nombre de Dios, que es un tetragramatón, YVHW, algunos lo leen como Yahweh, pero dicen que la perfecta pronunciación es un respiro, esa es como la perfecta pronunciación. Desde que nacemos ya estamos pronunciando su nombre. Hasta el último soplo y aliento de nuestra vida estamos pronunciando su nombre. Dígame usted si eso no es poder. Dígame usted si no es algo sobrenatural. Alguien, por favor, hermano Danilo, Salmos 89, versículo 8, por favor. Tenemos un texto bíblico también. Versículo 8. Gloria al Señor. Versículo 8. Amén. Dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Amén. ¿Quién como tú? Dios Todopoderoso. Encontramos a gente, y en la Biblia incluso encontramos a reyes, creyéndose grandes, altos, sublimes, todopoderosos. Ejemplo, Nabucodonosor. Levanta una estatua de 27 metros de alto, de oro puro, pedía que lo adorasen. Él creyó que era tan grande y magnificente que merecía adoración. Creyó que todo lo que había conquistado era gracias a su poderío. Mas Dios le mostró a Daniel en el sueño que Dios había permitido esa conquista para Babilonia. Pero también mostraba que venía algo que derribaba aquella estatua en el sueño de Nabucodonosor. Vamos al capítulo 7, me parece, del libro de Daniel. Su mente, por creerse grande y todopoderoso, es reducida a la mente de un animal, 7 años vagando con las bestias. O sea, ¿quién será poderoso como Dios? Elon Musk, tal vez un hombre más rico de aquí de la tierra, ¿podrá crear a un ser humano solamente con el don de su palabra? No lo creo. Con su dinero que cree todos los robots que quiera, que mande todos los cohetes al espacio que quiera. Pero el dueño del espacio se llama Dios, Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre, el Todopoderoso. Omnipotencia, todo poder, todopoderoso. Otro atributo, omnisciente, sabe todas las cosas. Y aquí quiero detenerme en algo y quiero que usted lo tenga claro. Como Dios sabe todas las cosas del pasado, sabe todas las cosas del presente y sabe todas las cosas del futuro. Es tal el grado de omnisciencia de Dios que solamente Él conoce el día y la hora en que vendrá por nuestra vida. Es tan omnisciente Dios que conoce el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me refiero al retorno de Jesús por su iglesia. Su conocimiento no tiene límites. Conoce absolutamente todo el universo, la humanidad, todo lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que se pueda escapar de su conocimiento. Pero yo levanto la alfombra, meto la basura debajo y vamos haciéndolas todas. Como si Dios no supiera incluso lo que voy a hacer. Dios conocía lo que iba a pasar con su pueblo. Dios conocía lo que está pasando con su pueblo.
Dios conoce lo que va a pasar con su pueblo y lo dejó escrito en la palabra. Esparcidos por las naciones, un día volverán a ser reunidos delante de su presencia. Y un día también de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, al unísono, reunidos en gloria, estaremos alabando su santidad y estando con el Todopoderoso, el omnisciente Dios, el que sabe qué es lo que a usted le va a suceder mañana. Y yo le pregunto hoy día a los jóvenes, le pregunto hoy día a la iglesia, si usted cree y sabe en sí que Dios conoce su futuro, ¿usted cree que si Dios lo creó, Dios lo ha guardado y lo tiene aquí todavía, que Dios tendrá un futuro malo para usted si usted anda en la ordenanza de Dios? ¿Usted cree que Dios no sabía que cuando nos llamó nosotros nos íbamos a decaer? Porque sí, Él conocía nuestro pasado. En nuestro presente Él nos amó, nos guardó, nos salvó. Y en el futuro ha prometido guardarnos de hambre, de pestilencia, del anegamiento de las aguas, del calor del fuego, del calor del desierto. Ha prometido estar con nosotros. Dios conoce cada situación de nuestra vida. Dios conoce cómo hoy día incluso nos levantamos, y es más, Dios conoce cómo hoy día llegamos a este estudio bíblico, a escuchar estas enseñanzas. Porque cuando hablamos de los atributos de Dios, inmediatamente esos atributos empiezan a venir sobre nosotros. Si decimos que Él es santo, su santidad empieza a manifestarse en nuestras vidas. Por eso lo podemos sentir en medio de un estudio bíblico. Si decimos que Él es omnipotente, estamos reconociendo que Él tiene el poder para solucionar lo que hoy día yo llegué pasando a este lugar. Si decimos que Él es omnisciente, tenemos la mayor de las certezas de que hoy está aquí junto a nosotros. Y de que el Dios que siempre ha existido, que está desde la eternidad hasta la eternidad, o sea que no hay fin, conoce todas las cosas. Omnisciente, lo sabe todo. Omnipotente, tiene todo el poder. Tercer atributo de esto: omnipresencia. No hay ningún lugar en donde podamos escapar de su presencia. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba, he aquí, allí tú estás. Y si me arrojara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Imagínense, amados hermanos, el Dios alto y sublime está presente en todo lugar. Es por eso que puedo ver y hablar con testimonio propio de un Dios omnipresente en presencia, por ejemplo, de mi hermano Jonathan. Él muchas veces dice, yo tenía un llamado, pero he huido, me he ido. Pero Dios lo sigue trayendo, porque Él puede ir donde Él quiera. Pero si está marcado por Dios, la omnipresencia de Dios lo va a seguir y lo va a volver a traer. Porque Dios conoce aún cuando intentamos huir a la oscuridad. Por tanto, está presente en todo lugar, en todo tiempo de la historia. Mire, quiero detenerme aquí. En todo tiempo de la historia Dios ha estado. Hay gente que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué murió tanta gente para el holocausto? ¿Lo ha escuchado usted? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió las guerras mundiales? Y es porque el hombre, al omnipresente Dios, el hombre lo ha expulsado hacia afuera. En una escuela de Estados Unidos hicieron un juicio, levantaron un juicio muy fuerte contra unos profesores que leían la palabra. Los obligaron a sacar la Biblia del curso y de los lugares. Escúcheme bien, amados hermanos, que se levantaron en oposición, lograron ganar el juicio, sacaron la Biblia. El día siguiente, en ese mismo curso, mataron cerca de 23 estudiantes.
saquen a Dios de la ecuación y esperen calamidad. Hagan a Dios presente en sus vidas. Y no solamente esperen bendición, esperen todo el poder de Dios sobre ustedes cubriéndoles. Esperen a Dios sabiendo todas las cosas que ustedes necesitan. Y esperen a Dios presente en ustedes en todo lugar. Omnipresente. Pero Jesús no estaba en el Antiguo Testamento, pastor. Falso sí estaba. Hagamos el hombre. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ángel de Jehová es la manifestación visible de Dios en la tierra. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién habitó en medio de nosotros? Jesús. Presente en todas las estaciones del tiempo, todo lugar, lo ve todo, está en todo. No podemos huir de Él. Nos confortamos en todo momento porque Él está en todo lugar con nosotros y nunca, absolutamente nunca nos deja solo. Jeremías 23 y 24, por favor. No sé si mi hermana Leti tiene por ahí la Biblia, puede buscarme. Jeremías 23, 24. Paso. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O si le cuesta leer, le damos el paso. Ya. Jeremías 23 y 24, para que le pasen también si está apagado para que se lo prenda. No está prendido ya. Jeremías 23 y 24. Hablamos también acerca de la omnipresencia de Dios. 23. Capítulo 23, versículos 23 y 24. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca de la omnipresencia de Dios. Amén. De lectura nomás. Versículo 23 y 24. Soy yo, Dios. Me perdona un poco porque creo que soy yo, Dios, cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Dios de cerca y no de lejos. ¿Qué diferencia hay con otras religiones? ¿Qué diferencia hay con otro tipo de creencias? ¿Qué diferencia hay con el Dios que algunos adoran, que está en un tercer cielo, o que está grabado en una estatua, o que está grabado tal vez en un cuadro? Un hombre que una vez vio al Jesús crucificado, al Dios hecho carne crucificado, y lo vio en una estatua, dijo: parece que Él necesita más ayuda que yo. Pero al que no podemos ver, al que no podemos tocar, pero sí podemos sentir y está con nosotros, es un Dios de cerca, no de lejos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y de veras, dice la Biblia. Llamad a Jehová, entre tanto está cercano. O sea, hay una cercanía de Dios con su creación. Dios siempre buscó relacionarse con la creación, estar presente con su creación. Recordemos a Moisés subiendo al Sinaí, recibiendo la ley de Dios, en visión viendo el tabernáculo. Podemos ver y leer 13 capítulos. ¿Por qué podemos decir 13 capítulos dedicados solamente al tabernáculo? Porque era tan exacto lo que Dios le daba para poder Él relacionarse, un Dios santo con un pueblo profano y pecador. El tabernáculo sería el lugar donde Dios habitaría para estar en presencia de su pueblo. De la salida del desierto podemos ver a Dios manifestado en el día como una nube, en la noche como una columna de fuego. Podemos ver a Dios relacionándose con su pueblo.
a través, amados hermanos, de los sacrificios, a través de los sumos sacerdotes. La Biblia dice que solamente el sumo sacerdote entraba. Nosotros estábamos separados, estábamos apartados. Pero Hebreos dice que Cristo entra una vez y para siempre. El velo del templo es rasgado. Ahora tenemos acceso directo mediante el nombre alto, sublime y poderoso de Jesús. Él siempre ha estado presente en todas las eras, en todas las épocas. Y vamos a llevarlo al ámbito personal. En nuestros más duros procesos, en nuestros más duros momentos ha estado presente. Que usted no lo sienta, que yo no lo sienta, es algo diferente. Pero de que Él es omnipresente y está con nosotros, de eso no le quepa absolutamente ninguna duda. Nada ni nadie se puede escapar de su presencia. Nada ni nadie puede estar lejos de su presencia. Absolutamente nada ni nadie puede ocultarse del Dios omnipresente. David lo decía muy bien. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, señores, aquí, allí, tú estás. Ahí está Dios. Ahí estás el Señor. Y como lo leía a través de mi hermana Leticia, Dios de cerca y no un Dios de lejos. Qué grande es el Señor. Qué grande es su presencia. Qué grande es su poder. Qué grande y sublime es el Dios al cual nosotros constantemente servimos. Recuerde, omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Y omnipotente, Él tiene todo el poder. Bendito sea su nombre. Uno de los atributos más grandes de todos. El atributo por el cual hoy día nosotros estamos aquí. El atributo por el cual estamos de pie. El atributo de Dios que lo diferencia de todas las otras creencias y religiones es el amor. Y quiero que nos pongamos de pie y al unísono podamos recitar este texto bíblico que la mayoría de nosotros no sabemos. Y el texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por intermedio de Él. Nadie podía cumplir la ley. Nadie podía ser un verdadero sacrificio. Nadie, absolutamente nadie tenía la santidad necesaria, la pureza necesaria para presentarse como lo que manifestó Juan cuando predicaba al Maestro. Juan dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amor es uno de los atributos más grandes y más importantes de Dios. Y no me cabe ninguna duda, que no nos quepa ninguna duda lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, el amor más verdadero, el amor más puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano. Yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, pero no se puede comparar con el amor que Dios tiene para con esta humanidad. Dar a su único hijo, como lo dice ese texto bíblico que tanto me gusta de Filipenses, que el que no escatimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino tomando forma de siervo, se hizo humilde hasta la muerte, muerte de cruz, y fue exaltado hasta lo sumo. Sea este vuestro sentir en vosotros, el sentir que hubo en Cristo, le dice Pablo a la iglesia de Filipo. El amor y la preeminencia que habla también a través del libro de los Corintios Pablo, un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo puede, que todo lo soporta, un amor que no se envanece, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, un amor, mi amado hermano, que no es jactancioso, o sea, todo lo opuesto y todo lo diferente a lo de nosotros es el amor de Dios, y más grande, dar a su único hijo, porque usted y porque yo
Mi amado hermano, no lo merecíamos. Pero sacrificarse hasta la muerte, y por eso quise colocar la imagen de Cristo en la cruz, hermano. Esa cruz da la manifestación de que encontramos salvación mediante un acto de amor puro. Cristo se presenta también como el Cordero sustituto. Ve cuando Barrabás y Jesús están, y Pilato dice que va a liberar a un prisionero, y el pueblo clama a Barrabás, el injusto que representa la inmundicia, que representa el ladrón, el adúltero, el fornicario, y al santo, a Jesús. Ahí vemos al sustituto. Barrabás merecía la cruz, pero Jesús, el sustituto, toma el lugar. Merecíamos la muerte, pero Jesús toma nuestro lugar y muere por nosotros. Un acto de amor tan grande, en donde sufre la peor de las muertes, la más humillante de las muertes, en donde sufre el peor de los castigos, como el más vil de los pecadores, condenado a 120 azotes por el gobierno romano en aquel tiempo que regía en aquel lugar. No son 40, eran como 120 hombres expertos en tortura. Hace un tiempo mostraban cómo verdaderamente era la corona que colocaron en su cabeza, con espinas de ahí de Jerusalén, con espinas de aquel lugar. Y era como un casco, mi amado hermano, que le colocaban, no solamente le clavaba aquí, sino que le clavaban aquí toda la cabeza. Imagine cómo caía la sangre. Y todo por amor de nosotros. Y los perlas nos enojamos a veces. Que Dios nos perdone, hermano, que Dios nos ayude. Los pintores renacentistas sí lo pintan a mi maestro. Pero eso es una imagen hermosa para cómo realmente lo deben haber dejado. Arrancado de barba, azotado con vara, golpeado, escupido y desnudo. Dígame si usted, si eso no es amor, ¿de qué podemos estar hablando? El amor del humano está lleno de altibajos y de incertidumbres, pero el amor de Dios no se basa en acciones. No se basa en emociones, sino que se basa en acción. Por eso les pedí que recitáramos y tengamos en cuenta este texto de Juan 3:16. Juan 3:16, que nos paramos en la calle, lo gritamos y lo recitamos, y a veces no le tomamos el peso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, no cualquiera lo hace. Recibirlo, no cualquiera lo recibe. Mencionarlo, cualquiera lo menciona. Pero tomarle el peso al sacrificio, ese amor tan grande, ese amor que no buscó lo suyo, sino que buscó salvarnos, haciéndose humilde hasta la muerte de cruz, tomando forma de siervo. Aquel que, como dice el libro de los Efesios, por gracia nos dio esta salvación y no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Aquel Cordero de la mañana, Cordero de la tarde, aquel León de la tribu de Judá, aquel que por ese amor tan grande y maravilloso hoy nos tiene aquí aprendiendo de Él. No se lo olvide, el atributo tal vez más grande de Dios es el amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, lo decimos, amén. Y estamos todos los que estamos aquí hoy día, esta linda convocatoria que hoy día Dios trajo, estamos aprendiendo y sabiendo con simples palabras y más en profundidad que el amor de Dios es tan grande. A mi hijo Lucas siempre le gustó ese corito y cantábamos en casa: tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan amplio que no puedo salir yo de él.
Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Y qué grande es su presencia en medio de nuestra vida. Recuerde, cuando usted diga que nadie lo ama, cuando usted diga que nadie lo quiere, cuando usted diga que no sirve para nada, tenga esa imagen en su mente, la imagen de la cruz. Porque los clavos, los azotes, el pesado patíbulo y esas largas horas de sufrimiento solamente decían una cosa: te amo. Y algunos dicen, muere con los brazos abiertos en señal de abrazar a esta humanidad. Un amor tan grande de llegar a decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué grande es su amor, qué grande es su amor. Y para ir cerrando y finalizando, búsqueme, hermana Krishna, por favor, Malaquías capítulo 3, versículo 6, y vamos a hablar. Dios tiene muchos más atributos para que lo sepamos, ¿ya? Dios tiene atributos mucho mayores, mucho más grandes, pero estamos ahondando y estamos hablando generalidades para que vayamos conociendo a nuestro Dios, y hablamos de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. ¿Alguien podrá decirme qué significa inmutable? Algo que no cambia. Que no cambia, ¿cierto? Que no tiene sombra de variación, que no tiene, amados hermanos, un cambio, no. Si Dios dijo que nos amaba, siempre nos va a amar. Entonces, de esto muchos se aprovechan y dicen, no, si Dios me ama igual. Yo escucho reggaetón y Dios me ama igual, yo hago esto y Dios me ama igual. No. No se confundan, no confundamos la Biblia, no confundamos la palabra del Señor. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo número 6. Mi hermana Krishna me espera un momento para definir la inmutabilidad de Dios. Quiere decir que no cambia, que no puede cambiar ni mudar. Dios ha sido, es y siempre será igual, desde la eternidad y por la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que hoy es, lo ha sido siempre. Dios hoy está con nosotros. Es el mismo Dios que nosotros encontramos en la Biblia. Tiene el mismo poder, el mismo amor y es igual de santo. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Nunca cambia. Por favor, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Amén. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, mi amado hermano, qué grande es el Señor. O sea, Dios y Jesús también dice, Jesús es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos entender que la grandeza de Dios nos habla acerca de su inmutabilidad. Nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, durante el transcurso de nuestra vida y de los años que Dios nos presta durante el escenario de esta tierra, vamos experimentando ciertos cambios físicos, emocionales, cambios psicológicos, y vamos cambiando. Y yo no sé si alguna vez usted se ha sentido muchas veces, a lo mejor triste o culpable por haber cambiado con Dios de acuerdo a alguna situación que usted ha vivido. Porque usted servía a Dios con pasión a lo mejor, pero vino un proceso y usted cambió la pasión por queja. Usted se sintió cansado, entonces usted dijo, mejor no voy a ir al culto, no voy a asistir al estudio porque estoy cansado, si Dios me ama igual. Y vamos cambiando y vamos mutando de acuerdo a la situación. Dios me tiene bendecido, entonces soy fiel. Dios se aparta un poco de su mano sobre mi vida, entonces no soy tan fiel. Es por eso que yo me glorío en el Señor por las ovejas de esta iglesia. Los conocemos en profundidad, cada uno de ustedes. Con su pastora oramos al Señor por ustedes. Tratamos de estar preocupados
por lo que ustedes viven, por lo que les pasa. Tratamos de estar presentes con ustedes, con los que quieren también recibir la corrección, con los que están interesados en avanzar. Porque quienes no, lamentablemente no es mucho lo que se puede hacer. Pero ciertamente hemos visto y hemos experimentado esto tan grande de poder ver que a pesar de que nosotros incluso como pastores a veces hemos cambiado, Dios no muta, no cambia, no es inmutable, no hay sombra de variación. O sea, ¿se imagina Dios mañana despertara y dice, hoy día no hay amor para Danilo? ¿Se imagina Dios mañana despertara y hoy día no hay misericordia para Verónica? ¿Se imagina Dios se levantara en la mañana? O sea, no se levantara porque Dios no duerme, si no se duerme el que nos guarda, así dice el Salmo. Ni tampoco se cansa ni se fatiga, porque de repente ustedes escuchan los pueblos, Dios está cansado, no se cansa ni se fatiga, dice la Biblia. Otro de esos atributos, de los miles de muchos atributos que tiene el Señor. También es celoso, que vamos a ir más adelante también trabajando acerca de estos atributos más en profundidad. Pero estas son las bases para entender a Dios, para conocer a Dios. Entonces, ¿se imagina usted Dios se antojara no ayudarnos? No, hoy día no hay ayuda para Krishna. Que se la arregle solita. ¿Cuánto aguantaría, hermana Krishna? Se da cuenta que la inmutabilidad de Dios es algo tan grande que nos permite entender que desde siempre, para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, no hay un cambio. Su ira tenía que estar sobre nosotros, pero Él recibió el látigo de la ira, Jesús. Bebió la copa de la ira hasta la última gota. Tomó las actas del pecado, las clavó en la cruz, las exhibió públicamente. Se llevó cautiva la cautividad. Y antes de expirar dice la frase de victoria que tanto me encanta: Tetelestai, consumado. Consumado es, ya no hay deuda. Ya no hay absolutamente nada más que pagar. El rescate está pagado. Hay un himno que me gusta mucho que dice: bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito el que murió por mí. Inmutable. El anciano de días. El Dios alto y sublime. El que por la voz de su palabra todas las cosas fueron creadas. El Dios santo que Isaías vio en visión hacia el templo. El Dios excelso y sublime que vive para siempre. El Dios majestuoso, grande, de pureza y perfección moral. Inimaginable para el ser humano. El Dios en el cual no hay mancha ni tampoco hay pecado. El Dios eterno que no tiene principio ni fin, que desde la eternidad hasta la eternidad, el alfa, la omega, el principio y el fin. El Dios que nos ha confiado su obra en nuestras manos. El Dios que nos ha bendecido. El Dios omnipresente que está con nosotros todos los días. El Dios omnisciente que sabe todo lo de nosotros. El Dios omnipotente que tiene todo el poder y que no existen imposibles para Él. El Dios amoroso que nos entregó a su único Hijo en propiciación de nuestros pecados, para expiarnos, para pagar nuestra deuda. El Dios que desde el principio de la creación nos iba mostrando que seríamos cubiertos, que mirando a aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto, seríamos curados del veneno mortífero del pecado y ya no habría más muerte ni condenación. Ahora tendríamos la sanidad y vida eterna. El Dios amoroso que fue muerto por amor de nuestros pecados, pero que al tercer día se levantó con gran poder y gloria. El Dios que nos ha permitido creer, que nos ha permitido conocerle, que nos ha permitido estar en profundidad, ahondarnos en las aguas de su espíritu, poder conocerle. El Dios que nos ha guiado por valles de sombra y de muerte,
El Dios que nos ha guiado con su vara y con su cayado. El Dios que se ha parado fuerte en contra de los gigantes, que ha derribado murallas fortificadas. El Dios que ha detenido los vientos y los mares y que ante su voz estos obedecieron. Ese es el Dios del cual hoy estamos aprendiendo, que está aquí con nosotros. Y el Dios inmutable, que no ha cambiado nunca, que no cambiará, que seguirá estando con nosotros. Puede mutar la gente que está aquí en la iglesia. Puede mutar tal vez la estructura de la iglesia. Puede mutar tal vez las paredes de este templo. Puede mutar la gente que esté en este templo. Puede mutar la gente que se siente en esos asientos. Pero quien nunca cambiará ni mutará y que es inmutable desde hasta la eternidad es el Dios que nosotros servimos, que está aquí y que siempre estará dispuesto para extender sus manos para bendecirnos. Esos son los atributos que hoy hemos aprendido. Un Dios inmutable, un Dios de amor, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios eterno, un Dios santo, un Dios alto, sublime y puro, sobre el cual no hay sombra de variación. Ese, mis amados hermanos, es el Dios que nosotros servimos. Cuando tal vez entren dudas en su corazón, entren dudas en nuestra vida, cuando tal vez entren dudas grandes que nos quieran hacer dudar de la existencia o de la presencia de Dios en nuestra vida, usted recuerde lo que hoy hemos aprendido. Recuerde que usted no puede ir en pos ni en manchas del pecado, porque Dios es santo y no quiere habitar con el pecado. Lo vemos, amados hermanos, a Cristo en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos dicen, Cristo estaba triste. No, amados hermanos, eso es un relato poético, falacia argumentativa. Podemos ver que Cristo está adolorido, está, mi amado hermano, con mucho tormento por la separación, porque dice, ¿por qué me has abandonado? Porque dice Gálatas, maldito el que es colgado de un madero, ¿cierto? Dice que Él se hizo maldición, o sea, Él se hizo pecado, entonces por eso Dios no podía habitar. Un predicador muy famoso una vez dijo, yo creo que 2 veces el coro celestial paró de cantar. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac y cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Creo que tal vez puede haber sido la instancia en donde cómo tiene que haber sufrido Dios por ver a su amado Hijo morir, amado hermano. Imagínese cómo será la inmutabilidad de Dios. Que yo me hubiera arrepentido de morir por varios de los que conozco. No hubiera muerto por una tropa de malagradecidos yo. Pero con todos los malagradecidos que nosotros somos, morir por nosotros, hermanos, qué amor tan grande, qué amor tan maravilloso. Cuando entren dudas sobre su existencia, sobre su poder, sobre su inmutabilidad, sobre su omnipotencia, sobre su omnipresencia, sobre todo lo que hoy día hemos aprendido, recuerde que Dios nos ama más que cualquier persona. Dios nos ama y por eso estamos aquí. ¿Y cómo podremos pagarle? ¿Qué podríamos hacer para poder agradecerle? Hay una alabanza que dice, me faltará la vida, me faltarán los días y me faltarán los años. Algún día, si Dios lo permite, llegaremos a ancianos de días.
Y no sé cómo tal vez mi vida terminará si hasta Cristo no viene antes. Solo espero morir con las botas puestas, hermano. Y ser un siervo como tal vez Dios me lo ha permitido serlo hasta hoy. Resistido por mucha gente, pero alguien que no se casó ni cambió la palabra. No tengo a lo mejor grandes relatos teológicos para hoy día enseñarle a mi iglesia, pero sí a través de la Biblia hoy hemos aprendido algunos atributos de Dios para que podamos seguir entendiendo que Dios nos ama, que está con nosotros y que así como le fue refugio a muchos antes, nos ha sido refugio a nosotros y lo será de generación en generación. Póngase de pie, quiero cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. De la eternidad hasta la eternidad eres Dios. Señor mío, quien junta, Señor, sus manos y junta todas las aguas de la tierra, el cual sobre la tierra es el estrado de sus pies. Señor, creador de todo género humano, creador de todo lo que existe. Señor, nos has dado esta bendición de poder estar escuchando este estudio, Señor, adorando su nombre y teniendo esta maravillosa oportunidad, Señor mío, de poder sentir esta presencia maravillosa del Dios omnipresente que está junto a nosotros. Gracias por la sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque el cansancio, Señor mío, se reduce a nada cuando, Señor, hablamos de usted. Oh, Señor, hablar de usted, Señor, es mi deleite y mi delicia. Oh, Señor, podrían ofrecerme sentar con una autoridad, Señor, grande, o enseñarle de usted un puñado, Señor, y yo preferiría, sin dudarlo, aleluya, Señor, hablar, Señor, las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por esta bendición tan grande. Gracias por haber escuchado, Señor, por haber aprendido. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.